¿Cómo están? Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Día. Soy Ivonne Buen Bueno. día, Buenos días. días. Buen Igualmente. día, buen día, soy Buen día. abogada. Me pidieron que lo diera, porque yo me he ido especializando en protección de datos, ciberseguridad, y me pidieron como abogada dar este curso por cuanto la idea es que sea cercano, sea menos técnico y sea con un lenguaje más cercano para que sea entendible a todos. Am, en todos los cursos, en las versiones anteriores que he hecho, porque lo hice el año pasado, he tenido tres versiones, em, lo que he hecho es también agregarle una nueva ley como un bonus track, como una cosa mía de la ley marco de ciberseguridad y hablarle un poco de eso, porque es muy importante, dado que ustedes van a estar y van a saber acerca de ciberseguridad, mi idea es que ustedes también sepan qué es lo que hay en materia normativa en cuanto a ciberseguridad. Y una de las normativas más importantes que hay hoy en día es la ley marco de ciberseguridad. Por eso se las quise incluir a este curso, porque hay ciertas partes de esa ley que pueden incidir en sus cortes, precisamente. Todos son de las cortes, de cortes de apelaciones, por lo que veo, ¿verdad? Bueno, les cuento que las vueltas a la vida, yo soy abogada integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Así que también conozco el Poder Judicial por dentro. Este es mi segundo año y, y probablemente, no sé, en algún minuto también me tocará, ojalá, hacerles clase a los funcionarios de allá. Una casualidad porque yo presto servicio y los prestaba de antes a un centro de capacitación que se llama CMC, Capacita. Y justo se dio la casualidad que empecé a prestar y a impartir clase al, a la Academia Judicial y a las Cortes de Apelación, por lo tanto es algo que conozco bien por dentro y también tengo mis observaciones acerca de la seguridad y la seguridad informática y la ciberseguridad que están teniendo las Cortes. Así que muchas felicitaciones por estar en este curso, es súper importante dado que todos hoy día tenemos nuestros dispositivos móviles, nuestros computadores como principal herramienta, especialmente en las cortes de apelaciones. Entonces, de ahí la importancia de asegurar, de proteger nuestros datos y también los datos que corresponden a las cortes, dado que este tema cada vez va a ser más relevante y cualquier brecha de ciberseguridad o de seguridad de la información también podría desencadenar en algún tipo de investigación sumaria, sumario administrativo, que pudiera establecer responsabilidad. Y de ahí la importancia de que ustedes sepan este tema, que resguarden suficientemente la información para que puedan liberarse de cualquier tipo de problema. Acuérdense que los funcionarios tienen el deber de confidencialidad de la información que tienen, pero también hay responsabilidad y bueno, luego también va a haber una ley de protección de datos personales renovada que va a entrar en vigencia este otro año. Así que muy bienvenidos, yo les tengo una presentación. Yo no sé, a ver, antes de compartirla, ¿cuántos de ustedes se han metido a la plataforma y han explorado e hicieron al menos el módulo uno? Muy bien, Robinson, Carla, Georgina, Lucy, Pilar, Marco, Manuel. Ya, yo me metí hoy día, yo conocía la plataforma, como les digo, el año pasado también hice clases de ciberseguridad y la verdad que es súper corto, de verdad, es súper corto, al menos los módulos, son 4 módulos, también tienen a ver si los puedo mostrar, tienen a ver, para los que no lo conocen, les voy a les voy a mostrar la plataforma para que vean los recursos que hay en ella. La idea de esto es que ojalá, pero la verdad que en el mundo ideal, porque yo también, o sea, también trabajo y sé que están súper ocupados y que a veces nos pilla el día a día y es difícil de repente estudiar y trabajar. Pero si es que pueden, yo les recomendaría que hicieran los módulos desde antes. Aquí les voy a compartir mi pantalla para que vean cómo es la plataforma. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Ya. Ustedes se meten con la clave que les dieron, les llegó por correo, se meten y les va a salir ciberseguridad versión 1 2025. Entonces acá está su curso. Luego les dice cuál es el público objetivo y acá están todas las herramientas del curso y acá están los módulos. Módulo 1, introducción a la ciberseguridad. Son 4 módulos. El 2, introducción a redes informática.
el 3 hacking y el 4 herramientas de seguridad de la información. Entonces nosotros tenemos 4 clases y yo las he dividido en 4, digamos, las he dividido en módulo por módulo, es decir, cada clase va a aplicar un módulo para ir explicando más en detalle de qué se trata, dando ejemplos y la idea es que se entienda en fácil a qué se refieren. Y además he agregado esta ley marco de ciberseguridad que ustedes van a ver también, eventualmente ustedes podrían verlo dentro de sus cortes de apelaciones, porque tiene recursos de ilegalidad que les podría llegar a las cortes y se van a tener que hacer cargo en el futuro. Entonces, acá está, tiene la bienvenida, la introducción y acá están los videos, acá van a quedar los videos sincrónicos de estas clases, acá está el acceso a las clases sincrónicas, el link, acá está la evaluación, el trabajo en equipo, acá hay actividades de árbol de decisiones. Importantemente está esta revista de contenidos que yo les invito a descargar, esa está, no sé si la pueden ver ahí. Bueno, acá está. No sé si pueden ver mi cámara. ¿Pueden ver el Sí, se ve librito? bien. Ya, perfecto. Este es un libro que contiene lo que se va viendo en los módulos. Contiene en el fondo todo lo que se ve en los módulos y va conteniendo todo lo que ustedes van leyendo. Está acá, está de forma ordenada y contiene. A ver, acá está el módulo hacking, a qué se refiere, filtración de datos, técnica de ingeniería, malware, etcétera. Entonces, es una buena cosa que lo descarguen para que lo tengan y además ojalá puedan ir haciendo los cursos con anticipación para que acá puedan venir a resolver las dudas. Pero de todas maneras, o bueno, ustedes verán lo que es mejor. Yo voy a iniciar la clase no solamente con lo que está ahí, además de la ley marco de ciberseguridad, les quiero entregar el panorama de lo que es la ciberseguridad hoy en día y de aquí les tengo una presentación que les voy a compartir. Confírmenme por favor que la vean bien. Estoy acá. Esta es. ¿La pueden ver entera así? Sí, se ve Sí, bien. Ya, sí, se ve. Sí. perfecto. Entonces, vamos a entrar de lleno al curso, empezando por señalar que la tecnología, como ustedes saben, está cada día más presente en nosotros, en nuestros hijos, incluso en los adultos mayores. Estamos rodeados de tecnología, tenemos los relojes inteligentes, tenemos altavoces que nos ayudan, incluso automóviles, eh, tenemos la inteligencia artificial también que complementa todos estos dispositivos. Y esta tecnología ha contribuido grandemente al desarrollo económico, social y cultural de todos nosotros, pero asimismo, como hay más tecnología y acceso a la información, también hay más amenazas para todos nosotros a través de estos dispositivos que nosotros manejamos. Y eso nos pone en riesgo la seguridad de todos, de nosotros como personas naturales, pero también de las empresas y de las instituciones públicas en las que cada uno se desempeña, dado que la información está siendo muy importante y se está extrayendo para diferentes fines. Y acá los vamos a ver, de ahí la importancia. Los fines de extraer información de una empresa pueden ser diversos, puede ser tal vez una, una amenaza para obtener dinero, pero también para asustar, también puede ser para extorsionar, también puede ser, no sé, una medida de represalia o simplemente para observar qué es lo que está haciendo la competencia. Es decir, se está usando de múltiples maneras. Y más aún en el sector de la, del Poder Judicial, donde hay información que es bastante sensible relativa a juicios, sobre todo los de familia, sobre todo ciertos juicios laborales, los de familia, principalmente cuando tienen que ver con niños y cuando tienen que ver con materias de BIF. Es muy relevante la información que está ahí y normalmente esta información, como es sensible, es reservada solamente a las partes del juicio. Pero imagínense que esa información se expusiera o que los fallos o los proyectos de fallo que dictan o están discutiendo los
los ministros de la Corte también se empezaran o se filtraran antes de que se notificaran a las partes. Eso sería una vulneración bastante grave. Entiendo que ustedes tuvieron una vulneración a su sistema el 2023, donde se cayeron, me parece que estaba en la corte de Talca, me acuerdo que me dijeron, pero hubo cortes en que derechamente no pudieron seguir utilizando sus computadores porque hubo un ciberataque. Y bueno, no sé cuánto se demoró, pero afortunadamente existía respaldo para poder seguir trabajando. Entonces, de ahí la importancia. Los ataques de ciberseguridad paralizan los servicios. Incluso nos pueden paralizar a nosotros al, al no poder entrar incluso a nuestros celulares, y de ahí empiezan una cadena de sucesos que pueden derivar en delitos cometidos en contra de nosotros, como por ejemplo que nos extraigan nuestras claves, se metan a nuestras cuentas, nos saquen la plata de la cuenta corriente, realicen muchas compras, nos suplanten la identidad, etcétera, nos saquen la foto, después nos extorsionen con ello, es decir, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, de ahí la importancia de la ciberseguridad, porque además se ha incrementado con el tiempo. Antes no éramos precisamente un blanco de ataque de ciberseguridad, pero hoy día sí, como región, como LATAM y como Chile. El LATAM se ha incrementado un 617% al 2013. Al 2023, el phishing y troyano, que son tipos de virus, han aumentado un 50%. Y en Chile también el virus troyano bancario, que despliega muchos riesgos para la institución, ha aumentado un 95%. Y nosotros, que estábamos en el lugar séptimo como blanco de ataque, subimos al lugar cuarto en Latinoamérica. Brasil es el primero con ransomware. Este es un estudio que hizo Entel Digital. Luego viene México, Argentina, y nosotros estamos en el tercer país, en el cuarto lugar, perdón, dentro de los ataques. Y acá, en el caso de Chile, el 2023 se detectaron 741.000 ciberataques, y esto ha ido aumentando un 84%, probablemente solo va a seguir aumentando. ¿Y cuáles son los principales focos blancos de los ciberataques? Los servicios financieros, es decir, los bancos, obviamente quieren robar plata, y el sector público, el gobierno y sobre todo las instituciones de salud, es, son blancos muy apetecidos por ello. Imagínense indisponibilizar el gobierno o un ministerio o un servicio público, eso genera bastante, bueno, depende del servicio público, pero podría generar bastante preocupación y a veces caos. Entonces, estos ciberataques ahora son más frecuentes, pero también son más sofisticados, y para eso también se está utilizando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. De ahí la importancia de que se vayan abordando y que seamos conscientes de que esto ocurre, y vamos poniendo más atención en todas las actuaciones, en los emails que nos van llegando, en la información que vamos dando, porque muchas veces somos nosotros mismos los que otorgamos mucha información a través de nuestras redes sociales. Y bueno, y ahí hay un tema de las claves, de lo que ponemos como clave, de normalmente se ponen nombres de mascota, y si nosotros posteamos una foto con nuestra mascota y decimos que estoy con Pepito, mi perro, bueno, estos gallos no son nada de tontos, deben poner Pepito y lo sumamos a tu fecha de nacimiento, y ahí ya tienes una clave, ¿entiendes? Entonces, de ahí la importancia en irse cuidando y tomar conciencia. Entonces, ¿qué es lo que es la ciberseguridad? La ciberseguridad pretende la preservación de tres ingredientes muy importantes, que son que configura la triada de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad de la información y la disponibilidad. Y todo esto nos va a ayudar a tener la resiliencia de la red y sistema informático. Y la idea es proteger a nosotros como personas, la sociedad y a todas las organizaciones, incluso a las naciones, de incidentes de ciberseguridad. Esta definición es de la nueva Ley Marco de Ciberseguridad, de la que les voy a hablar más adelante, que entró en vigencia este año, el 1 de enero de 2025. Y esta ley es muy relevante y aplica a ciertos sectores, pero sí le aplica al sector público, no le aplica a todo, pero sí
indirectamente, y esto ya va más dirigido a la empresa, se aplica a toda la cadena se va aplicando a toda la cadena de producción, porque probablemente todas las empresas que están incluidas en esta ley también van a exigir a sus proveedores que también vayan cumpliendo, y eso también se aplica al sector público. Entonces tenemos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, ¿qué abarca? Abarca la seguridad de la red, es decir, proteger de las redes informáticas contra las intrusiones, los intrusos, ya que hartos ataques van experimentando, se hacen con tecnología y son bastante oportunistas, es decir, donde ven la ocasión, se meten, van en el fondo probando diferentes sistemas y analizando sus vulnerabilidades. Y esto incluye la seguridad de la información, es decir, asegurar esta red, los firewalls, sistema de detección de intrusos, sistema de prevención, redes privadas virtuales, etcétera. También implica la seguridad de las aplicaciones, y esto también tiene las aplicaciones que tenemos en nuestro computador, pero también las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono o en nuestro reloj, y es la garantía de que el software y las aplicaciones sean seguras y estén protegidas contra ataques. Incluye pruebas de seguridad de las aplicaciones, la corrección, los parches, que son las actualizaciones, y práctica de desarrollo seguro, y por cierto, la seguridad de la información, que es lo que engloba todo esto, que es proteger la información, tanto la que está siendo enviada de un lugar a otro, contra o sea, al igual que la que ya está almacenada en nuestro teléfono o en alguna nube. Y la idea es que las personas extrañas no accedan a esta información, no la usen indebidamente, no la difundan, no la divulguen, no la destruyan, no la modifiquen, no la interrumpan. Y esto va a incluir, por ejemplo, algunas técnicas para evitar esto, el cifrado de datos, la gestión de claves, etc. Y tenemos la seguridad de la nube, también lo incluye, protege los datos, la aplicación en entorno de computación en la nube, que son bastante relevantes, asegura que todos los proveedores de servicios de la nube mantengan estándares de seguridad adecuados, porque si nosotros le estamos confiando nuestros datos a estos terceros, ellos también tienen que cuidarlos muy bien, y bueno, y ahí también va a depender en el país en el que está la nube, y que los datos de la nube estén debidamente protegidos. Muchas organizaciones tienen datos y nosotros mismos tenemos datos en la nube, porque ya sea porque no nos cabe en el computador, pero también una medida para protegernos en caso de que nuestro computador sea robado, falle o sea hackeado. Entonces vamos a tener la información respaldada. Y acá está la triada de la información, de la seguridad de la información que les hablaba, que implica la integridad. La integridad significa que no haya ninguna persona que se meta a esa información y la pueda modificar. Es decir, que la información que existe, que fue creada por un organismo o por una persona, sea tal cual, quede tal cual es y que no se modifique. Esa es que esté íntegra. Implica la confidencialidad, es decir, que no se difunda esta información, que nadie más tenga acceso, que personas que no tengan en el fondo la llave, como aparece en el dibujo, no puedan entrar indebidamente para ello. Y también implica que esta información esté disponible cada vez que nosotros la necesitemos. A eso apunta la disponibilidad. Y de ahí apunta también los ataques. Los ataques también afectan la integridad, por ejemplo, modificar, borrar, extraer la información, implican la confidencialidad, un atentado a la confidencialidad, implican que se difunda esa información, que ellos la vean, que la vendan, implican la disponibilidad que a veces deja de operar, deja de estar a disposición nuestra porque la han secuestrado, porque han incurrido en un secuestro de datos, porque han saturado el sistema con ciberamenazas, por lo tanto ya nadie puede entrar, y de ahí que operan todos los medios de defensa para que se pueda, en el fondo, mantener esta triada de la seguridad de la información, a la que se suma, y gracias a ella se suma la resiliencia, de la que hablamos, y que es la resiliencia, es la capacidad de una institución o una persona que ha sido blanco de un ataque o de un intento de ataque, de reponerse rápidamente para restablecer esta triada de la información, de la seguridad de la información.
es la capacidad que tiene para empezar a operar nuevamente rápidamente y empezar a poner toda la información en forma íntegra, confidencial y disponible a todas las personas que la necesitan. De ahí se habla mucho de la resiliencia. ¿Y por qué es tan importante la ciberseguridad? Bueno, porque existen los ciberataques. Lamentablemente, ya hemos visto que se ha incrementado con el tiempo. Les doy ejemplo. El 2013, el New York Times, que ustedes saben que es un popular medio estadounidense de información, fue víctima de un ataque y los ciberdelincuentes estuvieron al menos 4 meses, no se dieron cuenta, al interior de la compañía, estuvieron espiando a la compañía, estuvieron espiando, extrayendo contraseñas y correos, y para eso usaron ciertas técnicas de ingeniería social que nosotros vamos a ver, que en el fondo son técnicas de manipulación a las personas para que le entreguen información y así valerse esa información para poder adivinar, descifrar ciertas claves y acceder a la información guardada en estos sistemas operativos. Entonces, acá se estuvieron cuatro meses hasta que se dieron cuenta, imagínense, 4 meses, y también ellos lo que se hacía era espiar también cuáles iban a ser lo- las noticias que iban a publicar al día siguiente, lo que se estaba investigando, etcétera. Y de ahí la importancia, no se dieron cuenta, es decir, estuvieron 4 meses ahí y nadie se dio cuenta hasta que los pillaron. En el caso de Equifax, que es una empresa estadounidense, el 2014 fue blanco de un ataque muy, muy grande que tuvo como víctima 147 millones de datos personales. Los datos personales son todos los datos que sirven para identificarnos o hacernos identificables. ¿Cuáles son esos? El nombre, el apellido, incluso la dirección IP de nuestros computadores, las placas patentes de nuestros autos también nos sirven, si tú la cruzas con otra, para identificarnos. Entonces, a eso se refiere esta brecha de seguridad que tuvo. También tuvieron brecha de información crediticia, número de seguridad social, y esto debido a esta explotación. Pero importantemente, y acá me voy al caso de Carrefour, es que a veces dicen, mira, hubo una vulneración de tus datos personales, pero solamente son tus datos tal vez del supermercado, son los puntos que tú tienes en el Jumbo, en el Líder, en el Totus, qué sé yo. Y uno dice, bueno, no importa, o sea, ¿qué tiene? Me da lo mismo que sepan que voy a comer o cuántos puntos tengo, ya hay mi nombre, ya no pueden hacer más. Pero esto va mucho más allá. El, Hace un tiempo atrás, el año pasado, hubo un ciberataque a Carrefour, que es una empresa francesa de supermercados, que es como el Jumbo, como el líder de acá. Se robaron datos personales en enero a la parte financiera de Carrefour y eso implicó que estos hackeos y al Santander también empezaron a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque gracias a esa información empezaron a todos los clientes de estas organizaciones le empezaron a llegar correos, los que tenían apariencia de legitimidad, donde usaron esa información como por ejemplo el nombre, tu root o tu dirección, donde cuando uno los lee dice, ah, pero ellos saben de mí, debe ser esta empresa, debe ser Carrefour, debe ser el Santander, porque me conocen. Y, y con eso, por ejemplo, hacían que las personas les dieran sus claves secretas del banco o que les dieran mucha más información y con eso aprovecharon para, en fondo, defraudarlo. Entonces, cualquier información nuestra da muchas pistas a terceros y ayudan, y lo vamos a ver en la parte donde hablamos de hacking, vamos a ver que todas las técnicas de ingeniería social sirven para que otros obtengan información nuestra y esa sea usada en nuestra contra para mandarnos correos de apariencia de legitimidad. Ellos hacían pasar como que si fueran del Banco Santander y para que nosotros, pensando que era el banco, porque tenían nuestro nombre e información que no cualquiera tiene, nosotros pincháramos tal vez y
desafortunadamente cayéramos en phishing y nos pudieran sacar más información, rastrear nuestro computador, la información ahí, o incluso bloquearla o secuestrar nuestros datos. Y otra industria importante que ha tenido amenazas también ha sido la industria farmacéutica. Imagínense durante la pandemia, la compañía farmacéutica Moderna y todos los laboratorios que estaban investigando acerca de la vacuna o obtener una vacuna contra el COVID también fueron hackeados. Hackearon laboratorios de Australia, Bélgica, Alemania, Japón, España. Hubo intentos al menos, el Reino Unido, y fueron víctimas de ataques por parte, se dice que fue por parte del gobierno chino, que los trató de atacar. Bueno, ellos también crearon finalmente su Sinovac, su propia vacuna, pero así todo, esos son blancos muy apetecidos. En ese caso, obviamente, probablemente para robarle la fórmula y para recrearla en, en otro país, pero insisto, los ataques pueden tener múltiples propósitos, pero como sea, normalmente se producen para cometer delitos, ya sea para vender nuestros datos, ya sea para defraudarnos, ya sea para obtener una vacuna, ya sea para rastrear la competencia. Incluso hay hackeos que también pueden ser a nivel ya de seguridad de la nación. En el país, los ciberdelincuentes, el país informa que los ciberdelincuentes atacaron el Hospital Clínic de Barcelona, que filtraron información confidencial de datos de paciente, y eso hizo que paralizara la operación del hospital, porque les secuestraron los datos, imposibilitaron todos los sistemas del hospital y eso implicó que no podían ni siquiera operar, porque todo operaba electrónicamente, digitalmente. Entonces, el Hospital Clínico de Barcelona confirmaba a última hora de la tarde, el 4 de julio, esto no me acuerdo qué año fue, pero fue algunos años atrás, una nueva filtración de datos de los archivos y fueron robados principalmente en marzo de una banda de piratas informáticos. Se robaron 4.4 terabytes de datos. Y en este caso hicieron lo que se denomina ransomware, que es un secuestro de datos para después pedir un rescate por ellos y estaban pidiendo 4.5 millones de dólares por el rescate, es decir, para devolverlo y para que ellos pudieran seguir operando. Entonces, de ahí la importancia. Y tus datos sanitarios valen mucho dinero porque los hackers atacan hospitales como el Clinic. Es decir, muy relevante para ellos atacar este tipo de organizaciones porque ya tiene que ver con la vida y la muerte de pacientes. O sea, además de sus datos de salud, que son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque si llegaran a saber el estado de salud de cualquiera de nosotros y esa información se vende, incluso la actual o la proyectada, como realizar un perfilamiento, por ejemplo, mío, de mi estado de salud actual y decir, mira, si ella sigue así, es probable que a tal edad pase tal cosa o no le pase cosa. Imagínense el valor de esa información que tiene para una compañía de seguro, por ejemplo, para ver si realmente Ivonne Bueno es rentable para otorgarle un seguro de vida o no. Porque si, de acuerdo a esta proyección, se va a morir, ni Dios lo quiera, se va a morir en 10 años más, entonces no me conviene tenerla como posible, por enfermedad, digamos, como posible clienta o beneficiaria de un seguro. No va a ser rentable. Yo lo que necesito es que se muera tardíamente para tener para tener todas las primas el mayor tiempo posible y no pagar indemnización. Entonces, de ahí lo importante de este cuidado de los datos. GTD hace 2 años también reportó ciberataques a empresas de telecomunicaciones, incluso en el colegio de mis hijos también reportaron y dijeron tengan cuidado con su información, porque como ellos estaban conectados a GTD, también esto implicó que podría haber una brecha respecto de los conectados a GTD. Chile Compra también tuvo un problema de ciberseguridad, incluso mantuvieron paralizada la operación en el mercado público. Imagínense, esto fue el 2023 el caos que produjo, también fue un ransomware, y le hizo ataque a ransomware a proveedor tecnológico, interrumpe plataforma de compras públicas mientras Chile Compra busca soluciones. Imagínense todas las licitaciones que estaban en curso y esto paralizado,
y probablemente había también compras que eran muy importantes y muy urgentes, como por ejemplo la compra de un pasaje aéreo para que una autoridad viajara. Imagínense todo eso paralizado, teniendo que ver otras formas de hacerlo porque había ocurrido este ciberataque. Y ejemplo de Chile ciberataques hartos hay gobierno alerta sobre ciberataque a empresa proveedora de grandes hospitales, hackers atacaron base de datos en COSUD y piden rescate, de nuevo el ransomware. Los ataques informáticos en Chile han aumentado en torno al 35% en los últimos meses. Hackeo gobierno digital obliga a iniciar proceso de actualización de la clave única, súper importante porque con la clave única nosotros hacemos muchas cosas. Nos metemos a impuestos internos, al registro civil, incluso hay ciertas empresas privadas que también piden la clave única. Nos metemos al Poder Judicial, tenemos dos opciones, una clave distinta o la clave única, y gracias a que nos metemos al Poder Judicial con esta clave, podemos incluso ingresar escritos y no tenemos que firmarlo. Entonces ahí la importancia. Agrosuperioristas sufrieron fraude informático, etc. ¿Y cuáles son los 6 vectores de ataque o canales más habituales de los cibercriminales? Modo operandi, bueno, ellos utilizan diferentes vías para conseguir acceso a una información. Por ejemplo, las más habituales es un clic, email, archivo, web o redes sociales. Eso también lo hacen a través de los phishing, que le llega un correo electrónico para que pinche, abre un archivo, etcétera. Clic en una imagen. También los pendrives son preocupantes. Ahora ya no se usan muchos, pero entiendo que en el Poder Judicial se siguen utilizando. Esos pendrives también pueden infectar no, las redes informáticas y de ahí hay que tener harto cuidado. Yo el año pasado conversé en los cursos con, con funcionarios de otras cortes y decían que seguían ocupando pendrive, que había, y yo les decía, bueno, tienen que tener mucho cuidado con ello, traten de que el escrito que se les quedó o lo que ellos quieran grabar no lo hagan en pendrive o que haya una verificación de, digamos, de la seguridad de ese pendrive, sobre todo introducir dispositivos que son de terceros, que tal vez la persona no lo hace con dolo, sino que a lo mejor simplemente ya estaba infectado de antes, pero piensen muy bien si hay un tercero que quiere que ustedes conecten un dispositivo de ellos a la red, a los sistemas de la corte, porque esos también llevan virus. Y si pasa eso, que puede quedar la escoba. Descarga, aperturas de archivos, de los pop-ups, banner publicitario, email. No tener actualizaciones, y eso es verdad, a veces nos dicen, necesitamos actualizar y uno está trabajando en computador y lo posterga, lo posterga. Bueno, eso también hace, y me parece que una de las fallas que hubo en el ciberataque de la Corte fue efectivamente porque habían computadores que no se habían actualizado. Ausencia de controles, personas formadas, programas robustos, sistemas operativos bien configurados, redes de dispositivos, infraestructuras vulnerables. Y eso también implica, los controles también implica ausencia también de capacitación a las personas. Las personas no tienen por qué saber que tal cosa puede ser insegura. Esto requiere mucha concientización y de ahí la importancia de que ustedes hagan este tipo de cursos. Pero ¿qué va a pasar con el resto? Cuando se comparten las mismas claves, cuando, cuando se deja el nombre de la clave en el computador mismo, etcétera. Ingeniería social, les dije, eso lo vamos a ver más adelante, que es engañar o manipular a las víctimas para que les faciliten información a través de web llamadas. Vamos a ver un video en las próximas clases, hacer que lo encuentro que es muy bueno, de cómo te pueden extraer información para después hackearte tu cuenta. Y eso sumado a nuestras redes, a toda la información que damos en nuestras redes sociales. Y de estos 6 vectores habituales, es necesario que se dé un error por parte de alguien. En los 6 vectores de ataque habituales es necesario que se dé un error por parte del usuario, la persona que utiliza los dispositivos o la que se encarga de su configuración y mantenimiento. Y de todos ellos, ¿cuál es el eslabón más débil según ustedes? ¿Alguien que quiera? ¿Robinson? ¿Cuál sería el eslabón más débil de toda esta cadena, de todos los que intervienen? Yo creo que somos nosotros los usuarios. O sea,
Totalmente, bingo. Nosotros somos los que Exactamente. manejamos el sistema y nos llega, digamos, la información, correos falsos que, chuta, a veces sin querer lo abrimos rápido, mecanizado y pinchamos y ahí se ingresa un virus, no sé. Totalmente. La bomba débil somos efectivamente nosotros, Robinson. El problema está entre el computador y la silla. Entonces, efectivamente, de ahí la importancia y es lo que menos se hace. Eso es lo preocupante, es lo menos que se hace. Es súper inseguro, por ejemplo, compartir fallos por Gmail. Y eso no hay conciencia, no hay mala intención, sino que no hay conciencia de la vulnerabilidad del sistema. Y se sigue haciendo. ¿Y qué hacen con los datos? Extorsión y ransomware, ya lo vimos. Espionaje y vigilancia, ya lo vimos con el New York Times. Venta al mercado negro, nos venden los datos, venden base de datos. Todavía en Chile se venden base de datos. Espero que con la aprobación, sobre todo de la ley, o sea, ya se aprobó, pero con la entrada en vigencia, este otro año entra en vigencia, el 1 de diciembre del 2026 de la nueva ley de protección de datos ya se empiece a penalizar, va a existir una agencia de protección de datos que va a tener facultades para fiscalizar y para sancionar. Campañas de phishing y spam, manipulación y sabotaje, manipular, bueno, y ni hablar cuando te hackean el teléfono, te lo sacan y sacan fotos íntimas y después manipulan o a las personas o la extorsionan. Propaganda y desinformación, también. ¿Qué pasó en el caso de Cambridge Analytica y con la campaña de Trump 1? Bueno, efectivamente hubo mucha información que recabaron de Facebook mediante como de 80 millones de personas, de esas vieron las personas que estaban indecisas y de esas personas indecisas, que fue una información que sacaron desde Facebook, en cuanto a votar por Hillary Clinton o por Trump, empezaron a mandar la información falsa a las personas que estaban dudosas para que votaran por Trump, por ejemplo, y mediante información falsa que perjudicaba a la otra candidata, que era Clinton. No sé, veían que las personas eran, por ejemplo, amigos de los animales, entonces decían, por ejemplo, que Hillary Clinton iba a matar todos los perros vagos. Esto es un ejemplo, porque en Estados Unidos no deben haber perros vagos como acá, pero sí son cosas que hacían, entonces eso ayudó a cambiar la aguja electoral y darle el triunfo a Trump, entre otras razones, pero sí hubo incidencia e influencia en lo que hicieron. Abuso y acoso, abusar, acosar, sobre todo, bueno, a todos, pero también a nuestros niños, adolescentes, de acceso a recursos computacionales, a toda nuestra información, entre otros, o sea, pueden hacer muchas cosas. Entonces, hoy en día, y ya se dice que los datos personales y los datos de una organización son a veces más valiosos de los fierros y del inmueble mismo que alberga a esa organización, del edificio palpable. A veces sus datos son más relevantes que antes que se recaban. Pensemos en inteligencia de negocio, en los datos de los clientes, en saber si esta persona va a cumplir más o menos. Eso está haciendo hoy día la diferencia entre un negocio que le va bien y uno que le va mejor o al que le va mal. El utilizar los datos a su favor, el saber qué es lo que quiere el cliente. Porque si no tenemos datos, ¿cómo sabemos? A no ser que le hagamos una encuesta, pero ya eso va a ser demoroso. Personalizar los servicios, optimizar las operaciones para saber qué está bien, qué está mal, desarrollo de productos y servicios, mejora de experiencia del cliente para ver lo que le gusta y qué no, investigar y desarrollar nuevos productos o estudios, seguridad y cumplimiento, planificación estratégica, automatización, digitalizar todo, visualización y comunicación, y monitoreo y evaluación también nos permite los datos saber lo que está pasando en la organización y mejorarlo. Y la organización puede ser pública o privada, por eso hablo de organización. En cuanto a la regulación en esto, ¿cuál es la evolución de la regulación del ciberespacio que hemos tenido en Chile? Empezamos en el 77 con el decreto ley 1762 que crea el Ministerio de Transporte y Telecomunicación,
Telecomunicación ha sido los primeros sectores en que se ha empezado a regular el flujo de datos, sobre todo en telecomunicaciones. La Ley General de Telecomunicaciones, el 82, después viene el 93, que es la ley que tipifica figuras penales relativas a la informática. Ya empezamos con los delitos informáticos, que era muy rudimentario, pero ya estamos hablando hace 22 años atrás, perdón, 32 años atrás, no lo puedo creer todo el tiempo que ha pasado. 99, se aprueba la ley sobre protección de la vida privada, que en el fondo no protege solo la vida privada, sino que protege los datos personales y que ha sido muy poco utilizada, y de ahí que ahora se actualiza conforme a estándares europeos. Está el 2002 la ley sobre documento electrónico, firma electrónica, servicios, certificación, etcétera. El 2010 empieza a consagrar el principio de neutralidad de la red para los consumidores. La idea de esto para los usuarios de Internet es no preferir una tecnología o una tecnología en pos de otra, sino que mantenerse como un ente neutral, especialmente el Estado. El Estado tiene que ser neutral a las tecnologías en cuanto a cuál elegir o cuál no. El 2015 se crea el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad en Chile, y ahí vamos pensando hace 10 años atrás, no hace tanto. El 2016 se aprueba el convenio sobre la ciberdelincuencia, que es el convenio de Budapest. El 2017 se crea una política nacional de ciberseguridad y vamos evolucionando. Luego está el 2022 que se actualiza los delitos informáticos y se incluye mucho más de lo que existían, se moderniza. Y el 2024 se crea la ley, se publica la ley marco de ciberseguridad que entró en vigencia ahora. Y se creó, no sé si sabían, una agencia nacional de ciberseguridad. Existe una agencia que también tiene facultades de fiscalización y una agencia que tiene facultades para multar también. Y acá agrego también el 2024 que se aprueba la nueva ley 21.719 de protección de datos personales, que actualiza la que está acá, que es la ley 19.628, la actualiza. La ley va a ser la misma, solo que va a estar modificada por esta nueva, que es la 21.719, y que va a entrar en vigencia todas esas actualizaciones este otro año, en diciembre. Y volviendo, y acá entramos a la ley marco de ciberseguridad para que ustedes tengan una idea de lo que contiene. Este contenido de la ley marco no entra en las evaluaciones que tienen, pero sí es importante que sepan de qué se trata. ¿Ya? Este contenido es relevante porque en la parte de los recursos que contiene, incluye a las Cortes de Apelaciones, especialmente a la Corte de Santiago. Pero eventualmente podrían ustedes también ver la Corte como lugar de preferencia donde se interponga el recurso a elección del recurrente. ¿Y qué establece esta ley? Contempla una nueva gobernanza, tiene una estructura institucional y normativa que regula y coordina las acciones de ciberseguridad entre el Estado y los particulares. Contiene normas mínimas en ciberseguridad, dispone requisitos mínimos para prevenir, contener, resolver y dar respuesta a incidentes de ciberseguridad. ¿Qué contiene? Contiene también ámbito de aplicación y los deberes, define atribuciones y obligaciones de ciertos organismos estatales y los deberes de ciertas instituciones. Tiene, importantemente, un régimen sancionatorio, dispone mecanismos de control, supervisión y responsabilidad frente a infracciones, incluye también sanciones. Pero antes de entrar esta ley, yo quiero saber si alguno de ustedes la conocía. ¿Han escuchado hablar de esta ley? Es muy relevante. Volviendo a ciberseguridad propiamente tal, aspectos técnicos. ¿Alguien ha sufrido un incidente de ciberseguridad en su trabajo que quiera comentar? ¿O a ellos mismos han tratado de estafarlo? ¿Alguno de ustedes? Georgina, Carla, Hugo, Carolina. A mí me pasó algo, ¿Ya? pero lo comento porque no es la típica clonación de tarjeta. Recuerdo que estaba en el metro en Barcelona y ¿Ya? tenía una tarjeta
del Banco Estado que nunca había activado una tarjeta de crédito, que nunca la saqué y nunca la activé. Ya, Y creo que había un sistema donde alguien se paraba al lado tuyo con un escáner debajo del abrigo y ya. me la clonaron y me sacaron plata y me la devolvieron inmediatamente porque era una tarjeta que yo jamás formalmente había activado. Y lo recuerdo y me llama la atención porque rompe un poco el paradigma de la típica clonación donde el problema lo tiene uno, ya Claro. donde uno comete una negligencia. Sino que aquí fue un poco más avanzado, o sea, bastó que la persona se parara al lado mío, no sé con qué tipo de aparato, y me generaron la clonación de la tarjeta. Oye, y ellos mismos la activaron, entonces se metieron, crearon una... Hicieron todo, y después En Barcelona. empezaron a hacer cargos diarios pequeños y me di cuenta por un estado que me empezó a llegar un estado de una tarjeta que yo no había activado nunca. Y eso, y las compras eran compras internacionales. Eran cargos internacionales, sí, eran como de gotas, sí, eran como muy poco, un par de dólares al día, pero yo me di cuenta, no sé, después de 30 días, una cosa así, y ya Claro. era una cantidad mayor de dinero. Pero eso me llamó la atención, fue una vulneración, entiendo que grave del banco. Sí, ¿y qué pasó? ¿Lo denunciaste? ¿Te operó el seguro? Lo denuncié desde allá y me devolvieron el dinero. No Ya. me supieron explicar muy bien qué pasó. Y yo buscando información allá, vi que habían dispositivos que eran... Y de ahí me compré unas fundas que vendían allá, unas fundas de aluminio, y ahí hasta el día de hoy tengo mis tarjetas dentro de esas fundas. Mira, wow, no sabía que existían. Oye, porque ¿sabes lo que pasa ahora? Que, claro, afortunadamente el banco te devolvió, pero está muy fuerte la cosa. Yo he visto dentro, y hago seguimiento a eso, casos, en que le roban a la persona activa, de acuerdo a una ley, un seguro y le devuelven la mitad al principio de lo defraudado, y resulta que después el banco le demanda a la persona por haber sido negligente o doloso al haber utilizado o haber tal vez facilitado los medios para que se hubiera robado, como si uno hubiera sido un cómplice o un coautor del delito, no sé, de fraude bancario. Y el banco te demanda y cae la demanda en policía local. Y a veces he visto casos que dependiendo el caso, de ahí la importancia de, de denunciar, pero inmediatamente no tomar, o sea, y ante la duda denuncia, porque todo eso lo toman en contra de las personas. Toman en contra el tiempo que la persona se demoró en denunciar, toman en cuenta cómo se realizó, se perpetró el delito, de si la persona cayó por un phishing, si a la persona le pidieron, por ejemplo, le mandaron una, un link a su teléfono y la persona lo aceptó y ahí facilitó que se le diera las claves o ella misma dio la clave. Todo se lo toman en cuenta para determinar y a veces la persona te acusan de eso y no te pagan ni un 20 o a veces también el tribunal, yo lo he visto por la corte le crea a la persona y en el fondo le dice, no, el banco se lo obligaba a tomar todas las medidas de seguridad si estaba viendo que habían compras en el extranjero debió haber notificado a la persona. Yo creo que el Banco Estado no hizo nada porque vio que había sido culpa de ellos. O sea, imagínate, le vulneran una persona porque cuando uno tiene la clave, uno tiene que ir a solicitar la nueva clave, ¿no es cierto?, para activar. Entonces ellos vinieron, se metieron, o sea, de verdad que fue un sistema muy inseguro. Tú no hiciste nada, o sea, no le diste la clave a nadie, a diferencia de otros casos. Simplemente tú andabas con tu tarjeta, entonces probablemente se lo usaron y a lo mejor mejoraron las medidas de ciberseguridad y afortunadamente no fue tanta plata, parece, pero bueno, claro, después de 30 días, todos los días con algo, igual no deja de ser, igual es tu dinero, pero, pero no hicieron nada más. Pero hay otros bancos que no le importa ya la relación con el cliente y es una lata, o sea, más encima te roban y después más encima tienes una demanda del banco, o sea, es una cuestión, es un daño patrimonial
y también a la salud mental. O sea, estáis 2 años con ese juicio, voy a tener que pagar abogados. Qué lata, como yo creo que también se hace, ojalá que no, pero parece que se hace también para desincentivar que las personas vayan en contra de la organización, como que den por perdido el dinero, porque imagínate, tenés que contratar a un abogado para que te defienda, eso te va a salir plata, perdiste plata por aquí, por allá, más encima el banco te... un desastre. Gracias, Cristian, por haber compartido esto. Ay, qué terrible, estás Gracias a de ustedes. vacaciones y te encontraste con esto, una lata. Y estaba Bueno, estudiando y lo otro que era una tarjeta que nunca activé, eso es lo raro, que era una tarjeta, esas típicas tarjetas que uno pide, te las encajan con los créditos sí, y sí. nunca la había activado. Y hasta el día de hoy no la ¿Era, tengo, nunca era volví a tener débito? tarjeta con ella. ¿Era débito o de o crédito? Era crédito, eso era lo más raro de todo, que era crédito y la ocuparon para comprar y todo. Creo que esto igual no fue hace poco, ¿ah? Deben ser ya 5 años. Yo creo que las medidas de seguridad cambiaron. Todavía no tenían, no sé si tenían chip las tarjetas todavía. Pero Ah, sí había un estilo donde había por lo que me acuerdo, era un escáner que proyectaba una señal y esperaba en el rebote, y en el rebote de la señal te leía los datos de la tarjeta. mm. Oye, ¿sabes qué? Hablando de eso, claro, se incrementa la medida de ciberseguridad, pero también se incrementa la refinación de los ataques, como que van 10.000 pasos adelante que los que lo persiguen. Entonces, claro, eso es latero también, porque ahora ya están usando inteligencia artificial y parece que la gente más capa en ciberseguridad es la que se va para el lado oscuro de la fuerza. Entonces van, sí, porque para saber todo eso tenéis que tener estudios, pero no es cualquier delincuente. Y parece que es más lucrativo, parece. Bueno, bueno, esta ley que les digo, que es la Ley Marco de Ciberseguridad, es la 21.663, tiene bastantes conceptos, ya son conceptos legales. Contiene qué es lo que es un activo informático, qué es lo que es un ciberataque. Por ejemplo, un activo informático es toda información almacenada en una red y sistema informático que contenga valor para una persona u organización. Es bastante amplio el, el concepto. Es toda información que tenga valor para la persona. Y eso va a incluir datos personales de los trabajadores, de los clientes, información e inteligencia de negocio, de lo que están vendiendo, etcétera. Todos esos que pueden ser o no datos personales son valiosos para la organización o las personas. Ciberataque, intento destruir, exponer, alterar, deshabilitar, extrafiltrar o obtener acceso indebido a estos activos. Quieren acceder a todos esos activos. Bueno, acá está lo de resiliencia, que es la capacidad de seguir operando luego un incidente, lo que hablamos, vulnerabilidad son las debilidades de un activo control que puede ser explotado por uno o más amenazas, los riesgos, por eso es importante ir testeando las vulnerabilidades de los dispositivos, qué es lo que es un incidente, los eventos que perjudique o comprometa la confidencialidad, y acá está la triada de la seguridad de la información, todo evento que perjudique o comprometa la confidencialidad, la integridad de la información o la disponibilidad o resiliencia de las redes informáticas. ¿Y qué principios tiene la ley? Principio de control de daños, se deben actuar coordinadamente y diligentemente frente a ciberataques, principio de cooperación con la autoridad, principio de coordinación entre los diferentes organismos, las autoridades sectoriales que están monitoreando la ciberseguridad. ¿Cuáles, cuáles, cuáles organismos sectoriales? Bueno, va a estar la agencia, pero también van a estar las superintendencias que a veces también dictan normativa en ciberseguridad como la Superintendencia de Pensiones, principio de seguridad en el ciberespacio, el Estado debe resguardar la seguridad en el ciberespacio, resguardar, dar protección especial a las personas más susceptibles a ciberataques, o sea, deberían haber políticas públicas, por ejemplo, para evitar ciberataques contra los menores de edad o la tercera edad, por ejemplo. Respuesta responsable, principio de seguridad informática, racionalidad, etcétera. Eso es como para que ustedes sepan.
Y existe esta agencia, para que sepan, existe una Agencia Nacional de Ciberseguridad, porque yo no podía permitir que ustedes tomando un curso de ciberseguridad no sepan cuál es la institucionalidad que existe en ciberseguridad. Existe una agencia nacional, se llama ANSI, y este contiene un equipo nacional de respuesta a incidentes que existía de antes que existiera esta ley, pero que ahora este equipo entra dentro de esta ANSI y es responsable de coordinar la respuesta a ciberataques, o sea, se llaman a ellos, los organismos tienen que reportarle a ellos. Hay un CECIR que se llama, que es de la Defensa Nacional, que protege los sistemas informáticos, muy importante de la defensa y colabora con la seguridad nacional, porque también nos pueden, imagínense, los rusos, los chinos empiezan a espiar, o cualquier otro nos empiezan a espiar, o un país que haya, ojalá que no, pero con los que tengamos conflictos bélicos empiezan a rastrear cuáles son nuestras estrategias de guerra, etcétera. El Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad, órgano consultivo que propondrá políticas y estrategias en la materia, y hay un comité interministerial sobre ciberseguridad que ya se había creado antes, pero que ahora está dentro de este marco y asesora al presidente de la República sobre las materias. Entonces, ¿quiénes ven día a día esto? La Agencia Nacional de Ciberseguridad y los CECIR Nacional y Defensa. Y lo otro, que son los estratégicos, está el Comité Interministerial y Consejo Asesor, para que vean que este tema es muy relevante. Se creó una agencia especial y a mi juicio, cuando se van creando organismos respecto a una materia, es porque esto tiene más relevancia. De ahí que nosotros hayamos subido al 4º lugar, lamentablemente, en ciberataque. Todo eso demuestra que esto es muy relevante. Y acá, ¿cuáles son las funciones que tiene la agencia? La agencia tiene asesor al presidente de la República en la materia de ciberseguridad. Hoy en día, el director de la agencia se llama Daniel Álvarez, que ya venía trabajando antes en la materia, ya ayudó a crear esta agencia. Él es el director y esta agencia colabora en la protección del interés nacional en el ciberespacio, coordina el actuar de las diferentes instituciones, coordina, supervisa la acción de organismos de la Administración del Estado. Administración del Estado. Ojo, no está el Poder Judicial, porque está el órgano ejecutivo, legislativo, judicial. Ustedes son otro poder, pero eso lo coordina. Dicta protocolo, interpreta normas, crea un registro nacional de incidentes de ciberseguridad y entre las más importantes califica mediante resolución ciertos servicios si son esenciales o no y también instruir el procedimiento sancionatorio, es decir, puede sancionar. Y esto es importante para que sepan, ¿a quiénes se obliga? Porque uno obliga a todos. Obliga a organismos que provean servicios considerados esenciales, ya vamos a ver cuáles son, y organismos calificados como operadores de importancia vital. ¿Cuáles son los que tienen servicios esenciales? Aquellos fundamentales para el funcionamiento del país y la calidad de vida de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son? Y acá entra organismos esenciales públicos y semipúblicos. ¿Y cuáles son? Las entidades gubernamentales, es decir, todos los servicios públicos. El Coordinador Eléctrico Nacional. Servicios públicos concesionados. ¿Cuáles son los concesionados? La autopista, hay ciertos hospitales, hasta cárceles también. No sé qué otros concesionados pueden haber, obras públicas, etcétera. El Coordinador Eléctrico Nacional, muy importante, muy importante. Imagínense la escoba que quedó el año pasado cuando llovió mucho. Tuvimos sin luz en Santiago, al menos nosotros como 5 días, y en invierno. Que ahora todo funciona eléctrico, entonces no tienes luz, no tienes internet, y en mi caso no tenía calefacción. Y entonces están los organismos públicos y los esenciales privados. Y los esenciales privados, para que se hagan una idea, están los servicios básicos, que si no estuvieran disponibles, la verdad es que pasa eso, o sea, no tenemos acceso a las cosas más primarias que podemos tener en la sociedad. Entonces está generación, transmisión o distribución eléctrica, es decir, todas las que generan, transmiten, y las que distribuyen la electricidad a nosotros. Transporte, almacenamiento o distribución de combustibles, o sea, Copec, Shell, y también las que los transportan, que a veces son otras empresas o son empresas de la misma, pero se van creando como holding de esto. Las que lo almacenan,
las que suministran agua potable o el saneamiento, las de telecomunicaciones e infraestructura digital, todas las de telecomunicaciones, infraestructura digital, servicios digitales y tecnología de la información gestionada por terceros. ¿Cuáles son estos? Los que nos ayudan a resguardar los datos en la nube, por ejemplo, transporte terrestre, aéreo, ferroviario, marítimo. Todos las empresas de transporte, de todo como en lo que nos transportemos, esas que también se va utilizando tecnología. ¿Por qué? Porque lo que está precaviendo acá es su parte de ciberseguridad, la información que tienen en sus sistemas de información. Todos los bancos, servicios financieros y los medios de pago, todos los medios de pago, Red Compra, Transbank, todo eso, servicios financieros, bancos, administración de prestaciones de seguridad social. ¿Quién administra las prestaciones de seguridad social? La AFP. ¿Qué más? Las ISAPRES también. Servicios postales de mensajería, todo lo que nos llega. Es muy importante hoy en día con las compras online, muy importante. ¿Y cómo se contrata? ¿Cómo llegan? Todo es digital. Prestación, no obstante lo traen en físico. Y prestación institucional de servicios de salud. Es decir, están incluidos, súper importante, ya lo vimos con el hackeo al Hospital Clínic de Barcelona, los hospitales, las clínicas. Muy importante porque se les llegan a hackear. Y ahí hay otro tema que me gusta mucho a mí, que es el Internet de los dispositivos médicos. O sea, no solamente van a estar incluidos los computadores, donde van a tomar las reservas, van a ver a quién operan. También van a estar incluidos, debieran estar incluidos en esta seguridad todos los dispositivos que se conectan a Internet para tener alguna función médica. Por ejemplo, tal vez una máquina que se encargue de dar respiración artificial. Si se conecta a Internet, es un dispositivo del Internet de las cosas médicas. Y eso implica que se es hackeable. Un marcapaso que se conecta para ver la frecuencia de la persona, cómo va, y lo va revisando el proveedor o el médico, también es hackeable. Imagínense, ese marcapaso ya no empieza a operar bien y le da más pulsaciones, más latidos que los que tiene que tener. O sea, hay muchas cosas que nos vemos en que influye. El Internet de las cosas que tenemos en la casa también son hackeables. Si nuestras cámaras de seguridad se conectan a Internet, si tenemos una casa inteligente, ya no hay que ser millonario para tener casas donde se puede conectar incluso la aspiradora, el televisor, a Internet, todo eso es hackeable y va chupando información nuestra. Producción o investigación de productos farmacéuticos. De ahí el ejemplo que les traje a los diferentes hackeos que sufrieron estos laboratorios que estaban creando la vacuna contra el COVID. De ahí lo importante. Bueno, están todos esos incluidos. En la agencia puede calificar otros servicios como esenciales. Y en eso está. Y luego de eso, también, de estos esenciales que vimos ahora, va a poder establecer unos que son aún más importantes de todos los que vimos. Y va a poder establecer prestadores esenciales que fueron calificados por la agencia antes y que van a ser ahora aún más de importancia, operadores de importancia vital. Y que son los que proveen servicios y que dependen de redes y sistemas informáticos, y que si se son afectados, interceptados, interrumpidos, destruidos, van a tener un impacto significativo en la seguridad y el orden público, en la provisión continua y regulación de servicios esenciales. ¿Y qué va a significar esto? Que tal vez de todo lo que vimos, que era en modo general y que está establecido en la ley, van a calificar tal vez empresas con nombre y apellido diciendo que estas son de importancia vital. Y esas empresas van a tener más responsabilidades porque son demasiado importantes, porque si llegan a paralizan a un país por ataque. De ahí que cuando se nos cortó la luz hace unos meses atrás, también uno se plantea, oye, es rarísimo, fue en todo el país. O lo que le pasó a España también. Me parece que Italia también se les cortó un tiro que está en este tema, dice, ¿no será un ciberataque? Nunca se vio bien qué es lo que pasó. Porque puede ser una infraestructura crítica, que la infraestructura crítica va a ser los fierros, digamos, que como pasó para el estallido, que se atacó una central o tú vayas a quemar derechamente en él.
no sé, que suministra la luz, vas para allá. Pero otra cosa es que tú te metas a los sistemas informáticos de Enel y te metas, te incluyas y que, dado que probablemente utilizan tecnología para operar también, ya sea para operar, no sé, una planta que está allá acá, incluso para darte la luz, para que no tengan que venir para acá, o como pasa también con el cable. En el cable no viene un operador si te lo cobra, si te lo cortan, si se te olvidó pagarlo. Te lo dan desde allá. Bueno, acá lo mismo, bueno, se meten ahí y cortan la luz a todos. Entonces, siempre a mí me cae la duda si era un ciberataque, porque eso también puede pasar. Bueno, esas empresas van a ser calificadas también de operadores de importancia vital. En el futuro, y hay todo un procedimiento para eso, se les va a preguntar, se van a poder oponer, y si ya obviamente nadie va a querer ser calificado de importancia vital, van a poder oponerse y hay recursos al respecto, y ahí van a llegar a la Corte. Cuando los fiscalicen y le impongan una multa, cuando les pidan que si ante un incidente les pidan cierta información, también se van a poder oponer, y también van a poder ir a la Corte, o también si son calificados de operador de importancia vital. Y ahí la Corte, la más importante va a ser la Corte de Santiago, cuando ellos en el fondo interpongan recursos de legalidad. Pero también podría ser la Corte del domicilio del reclamante. Entonces, si estamos hablando de empresas generadoras que están en el norte, también podría caer en una corte que esté en el norte. Ahí van a elegir. Y ahí van a ver. Y el problema de esto es que yo no estoy viendo que se esté capacitando a los ministros en esto. De hecho, yo les voy a hacer esta próxima semana en mi querida corte, porque yo la amo, de San Miguel, voy a hacer una charla de la Ley de Protección de Datos Personales. Y después les tengo ganas de ofrecer una charla de la Ley Marco de Ciberseguridad, porque también le puede llegar a San Miguel. Súper relevante. Por eso yo quería que ustedes sepan de esto, para que no los pille y diga, hicieron un curso de ciberseguridad, pero no tenía idea que había una agencia. Sí, existe una agencia. Hay servicios esenciales que ya están y que los pueden multar desde ya. Existen servicios que van a catalogar como de importancia vital. Están los servicios públicos incluidos, no las cortes, los servicios públicos, y donde hay una serie de obligaciones como aplicar medidas de naturaleza tecnológica, organizacional, para prevenir, reportar, resolver incidentes, implementar debidamente protocolos estándares establecidos por la agencia. La agencia está operando, es nueva, entonces hay que tenerle paciencia. Reportar un incidente, un ciberataque o incidente de ciberseguridad que puedan tener efectos significativos al CSIC nacional, tan pronto como sea posible, tienen 3 horas para hacerlo, desde que toman conocimiento, implementar sistemas de gestión de la seguridad, pero esto ya son los deberes de la institución de importancia vital. Mantener un registro de la acción ejecutada en caso de gestión de seguridad de la información, elaborar e implementar planes de continuidad operacional. Tienen que tener un delegado de ciberseguridad e informar potenciales afectados sobre la ocurrencia de incidentes que pudieran comprometer gravemente su información o redes. ¿Qué significa ponerse rojo y decirle a los usuarios, a los clientes, invento, la compañía GTD, decirle, ¿sabe qué? Tuvimos un incidente, dice, no filtró sus datos, así que tenga mucho cuidado con sus cuentas y los correos que le lleguen porque podrían cometer un delito. ¿Por qué le roba la información? Obvio, porque si quieren lucrar con ello. Entonces, ahí también, cuando pudieran comprometer gravemente su información, les van a tener que avisar, además del CSIR, le van a tener que avisar a ustedes. Hay un deber de reserva acerca de toda la información que existe, que obra en poder de la agencia de los CSIR, acerca del organismo al que están fiscalizando. ¿Y qué pasará con las normativas sectoriales? Bueno, va a haber, hay normas específicas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de redes asistenciales, de casino, Comisión para el Mercado Financiero, todas esas van a tener que coordinarse en virtud de estos principios, van a tener que coordinarse para estar en la misma página que la agencia. Es decir, si la agencia quiere dictar una norma en telecomunicaciones, le va a tener que preguntar, pedir un informe a la subsecretaría y esta se lo va a tener que mandar y ahí van a tener que tratar de hacer algo coordinado. Porque se imaginarán ustedes que voy a tener 3 horas para notificar a al CSIR por un incidente y resulta que la subsecretaría me impone otro plazo con otras condiciones. Entonces ya es complicado.
Entonces, hay una coordinación regulatoria. Y es lo que a mí me interesa, si lo alcancemos, acá están las infracciones que va a tener, leves, graves, gravísimas. Estamos hablando de 5.000 UTM las leves, hasta 5.000 UTM, y que todas se doblan cuando se trata de operadores de importancia vital, por eso nadie quiere ser operador de importancia vital. 10.000 UTM. Multa grave, 10.000 UTM, hasta 10.000 UTM, hasta 20.000 UTM, operador de importancia vital, que se dicen OIF, operador de importancia vital. Y gravísima, 20.000 UTM, que son 1.300 millones de dólares, o hasta 40.000. Imagínense, ¿no? Bien equivalente al peso, 100 millones de pesos. O sea, son muy grandes. Y a mí me sorprende, ya entró en vigencia, pero a mí me sorprende que hoy en día hay muchas empresas que no están preparadas para esto. Hay empresas que le está rigiendo la ley y que todavía no la implementan. Y que no tienen planes especiales, generadoras de electricidad, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que probablemente las van a tener que multar para llegar a esto. Y para cerrar esta clase, bueno, los invito a revisar, ya que tienen esta información fresca, para que la vayan cotejando y entre a la página hoy día que tienen, parece, tienen la comisión de servicio, para que entren a la página, revisen los conceptos, los vamos a ir revisando uno a uno. Está conceptos básicos como qué es lo que es un computador, qué es lo que es la seguridad, todo lo que hemos ido viendo. Es bien corta, de verdad no se van a demorar ni una hora. Yo la vi entero hoy día en la mañana. Y tienen, bajen, les recomiendo, toda recomendación, bajen ese instructivo que hay porque está todo y lean el módulo 1 para que vamos. Y si pueden, vayan leyendo el 2, que no se van a demorar nada, para que después vayamos participando en la clase y comentando y todo. Yo les voy a traer casos porque el objetivo de acá es bien corto, o sea, la verdad lo hacen súper cortito. Yo les voy a ir explicando, vamos a tener la clase de lo que son sistemas informáticos, qué es lo que es un sistema informático, vamos a poner ejemplos, porque, insisto, la idea de esta clase sincrónica es explicarle en fácil los conceptos. Entonces, por ahora, en la clase de hoy lo que vimos que abarca la ciberseguridad, qué importancia tiene, qué se puede hacer con los datos, van a tener esta presentación, pero para la prueba tienen que guiarse exclusivamente por ese librito que les mostré, que es el que se descarga de su cuenta del curso, ¿ya? Esto es complementario, pero a mí me interesa que sepan y que se les quede de que el tema de ciberseguridad es súper relevante, que el tema de los datos personales también, y que los datos y los activos informáticos son muy relevantes y que están siendo apetecidos, que la seguridad de la información no solamente tiene que ver con lo que vemos en el computador, sino también con sus relojes, también con sus celulares, incluso si hay dispositivos médicos también, o incluso cualquier cosa que se conecte a Internet también es hackeable. Entonces no es solamente el computador, es todo lo que, y de ahí la importancia de empezar a ver, de hacer ajustes de seguridad, de no permitir, incluso los autos. Cuando nosotros conectamos los autos a nuestro Bluetooth para escuchar música, ¿por qué creen ustedes que les preguntan que el auto quiere acceder a sus contactos, a su información personal? Porque también se conecta a Internet y toda la información que recolecta un auto se va a Ford, se va a MG, se va a Chevrolet. Y ya dirán, pero ya, ¿qué información meter? Sí, pone una información, quién es, cuánto lo usas, cuánto tiempo has estado en el auto, qué viajes hace, el GPS. O sea, pueden saber muchas cosas acerca del auto, por dónde andas. Y esa información se va y no sabemos quién la está administrando. Todo eso es seguridad de la información y deberíamos empezar a preocuparnos, porque de todos lados nos pueden ver. Comentarios finales para esta clase. Los incidentes de ciberseguridad normalmente traen aparejado un delito. ¿Por qué van a meterse en una red? ¿Por qué van a meterse en tu celular? Porque te quieren robar,
porque quieren robar los datos de la compañía, porque la quieren espiar, porque quieren vender la base de datos a la competencia o a la dark web. Normalmente se comete un delito. 2, identificación de incidente en forma temprana, evita que este se propague y genere un brote, junto con permitir una mejor respuesta. Si ustedes ven que su computador no está funcionando bien o que les llegó algo y ustedes abrieron sin querer, notifíquenlo mejor. Porque mientras más temprano es como una enfermedad, mientras la atacas más temprano, menos se empieza a propagar en las diferentes partes del cuerpo o los órganos. Siempre es mejor. En ciberseguridad siempre van a haber incidentes. No es que no hay un riesgo cero, no podemos decir, no, nunca me va a pasar. Sí, va a pasar, y al Poder Judicial sí le ha pasado. Lo importante de esto es prepararse para ver una debida diligencia, y eso ya se hace adentro y no depende de ustedes, pero ustedes como parte pueden, ya después de este curso, la idea es que ustedes ya tengan conciencia de esto y puedan cuidarse. Y implica que hay que tener una debida diligencia y gestión del riesgo con medidas técnicas, organizativas y tecnológicas, y esa va a ser el área de ciberseguridad del Poder Judicial, de la Academia Judicial también. Si la agencia, bueno, en este caso no se aplica a ustedes porque en el caso de la empresa, en el caso que califica ciertas instituciones de importancia vital, van a tener deberes adicionales. Y lo importante es tomar medidas de seguridad desde ya como una inversión, un gasto, y esa es la invitación y las ganas que tengo a veces de conversar con los altos administrativos, de la administración del Poder Judicial, de estar suficientemente resguardados, porque todo implica también, no solamente pérdida económica, también hay un tema reputacional. Imagínense una empresa, un organismo que ha sufrido incidentes de ciberseguridad y se determina que no tomó todas las medidas que debió haber tomado. Entonces también es un tema reputacional de esto. Bueno, acá les puse acá les puse, a mí me encanta este tema, así que les puse mi contacto en LinkedIn. Bueno, después igual lo pueden tener, porque estoy siempre posteando cosas así. Y también tengo una fundación que se llama Observatorio Ciudadano, Ciudadana Digital, que es con @, es inclusiva, no le quise poner ciudadanes, era de mucho, que también estoy posteando y estoy enfocada en los temas de los niños, niñas, adolescentes. Vamos tomando acciones pequeñas, pero yo creo que una contribución a los temas de ciberseguridad y de protección de datos en los que estamos totalmente atrasados como sociedad. No hay mucha conciencia acerca de que debemos proteger los datos personales. En la próxima clase vamos a ver en la segunda parte del módulo 2, vamos a ver definiciones también, las vamos a explicar, y vamos a ver la incidencia de esta ley de marco de ciberseguridad en la segunda parte de la clase en ustedes como Poder Judicial. Entonces ya les expliqué, esto no entra en la prueba, pero ya les expliqué que existe una ley, que existe una agencia, y después vamos a ver cómo a ustedes les podría rebotar esta ley eventualmente como funcionarios del Poder Judicial. Porque es importante y yo creo que van a ser los únicos preparados si es que fuera el caso. Decir, yo sé, y existe esta ley y hay que hacer tal cosa. Así que eso vamos a ver. Ya estamos cerrando. Quiero saber si tienen preguntas, observaciones, comentarios, preocupaciones acerca de esto. Muy entretenida, muy buena la clase. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Oye, yo les voy a pasar lista ahora a la vieja usanza, pero a mí me lo exige. Entonces, sí, me lo exigen y me lo exigen harto, ¿ah? Así que les voy a pasar lista hoy día y veo que, a ver si está don Robinson Moscoso. Presente acá. Perfecto. Él es de Chillán, para que se vayan conociendo ustedes también, porque la idea es que en estos cursos también vayan estableciendo vínculos. Es muy importante la relación humana, o se vayan contando sus dolores y ver cómo el otro lo solucionó. De Concepción, Antonia Cabello. ¿Estará? Primero un servicio de salud que lo va. Aquí estoy. Ah, ya ahí está. Perfecto, casi te pongo ausente. Ya. Carla Bravo de Concepción también. Hola, aquí estoy. Hola. Estoy de Copiapó,
Caterina Cepeda. Acá estoy presente. Súper. De Iquique, Paloma Díaz. Presente. Perfecto. Está don José Isaac Vitrán de Iquique también. Presente. De La Serena, doña Carolina Marchán. Hola, presente. Hola, a don Hugo Roteli yo lo conozco, ¿no es cierto? De La Serena. Hugo, Hugo, usted había estado en mi curso, ¿no? Fue una coincidencia. Bueno, desde Punta Arena, Miguel Ángel Alvarado. Acá presente. Doña Lucy Ulloa de Punta Arenas. Presente. Doña Pilar Vargas de Punta Arenas también. Presente, profesora. De Rancagua, doña María José Cortés. Presente. Perfecto. De Félix Fuentes de Rancagua también. Don Félix, ¿estará por ahí? Ya. Don Francisco Menares de Rancagua. Bueno, Francisco Menares probablemente no esté presente en el curso porque de hecho lleva como 2 semanas con licencia. Ah, ok. Y no sé en realidad si desde la corte habrán informado aquello. Ya, muchas gracias. Está con licencia, ya. Doña Carla Arriagada de Presente para acá. Talca. Muy bien. Don Eduardo Díaz, de Talca también. Misma situación que la que señalaba la colega, don Eduardo Díaz también está con licencia. Ya. Pero mejor que comprueben que están en el curso, para que nadie vaya a pensar que está viajando. Uy, qué terrible eso. Ya. Doña Silvana Esther Aguilar, de Acá. Temuco. Buen día. Buen día. Doña Georgina o Georgina Álvarez. Georgina, ¿estará por ahí? Ya. Sí, sí, por ahí está. Estoy acá. ¿Sí? Hola. Ya, hola. Bueno, cualquier cosa nos escriben porque a veces puede ser que uno va al baño y se perdió la lista y me escriben y yo las pongo presente. Entonces tengo a Marco Celso. Marco Fuentes, por acá, presente. Perdón, Fuente, sí, Celso Fuente, ya. De Temuco también, Cristian Álvarez. Hola, buen día a todos. Ya. Alecia López, de Valdivia. Aletia, Lorena López, ¿no? Hoy estaba emocionada también que estuvieran de Valdivia. Ya, todos los que vienen ahora son de Valparaíso. Manuel Huircalaf, del Pozo. Hola, buenos días. Yo acá Buenos presente. días. Alfredo Ramírez. Disculpe, Buenos días. profesor, soy Aletia, estaba presente. Ah, ya, la cambio inmediatamente. Alecia, ¿o cómo se pronuncia? Sí, Aletia, está bien. Aletia, perfecto. Ricardo Rocchiccioli. ¿Estará por ahí? Y don Mauricio Villegas. Mauricio. Don Ricardo Egerson Rocchiccioli Núñez, ¿no? Le van a pedir al compañero Alfredo Ramírez entonces que les dé la clase. Hay unos mensajes, profesora, en el chat de Hugo Rotelli que dijo, me escuchó, profesora, gracias. Y Feliz Fuentes dice, tengo problemas con el micrófono, no sé si escuchó que dije presente. Ah, Félix Fuente, ya, lo voy Ya, a sacar. para que lo pueda considerar. Ya, perfecto. Ya estamos entonces, no hay duda, nos vemos el próximo miércoles para seguir viendo.